espero que se la estén pasando chingón. Estamos en el episodio 3 de la serie del Mitsubishi Lancer Evolution. Y en este momento pues ya me entregaron el coche, ya la pintura del auto quedó lista. Todavía le vamos a hacer más modificaciones, pero de momento el exterior quedó listo. Le hice varias modificaciones desde la última vez que lo miraron en el otro capítulo. Ahorita ya está listo y pues se los quiero mostrar, les quiero compartir todo lo que le hicieron, tanto en el taller de pintura como las modificaciones que yo le hice. Así que lo vamos a ver todo a detalle y vamos a hablar también sobre lo que le voy a hacer todavía, lo que le queda pendiente. Así que acompáñenme a ver este video. Y pues así es como se ve. Ahorita viene aquí una gasolinera. Lo estacioné para pues empezar a ver cómo fue que quedó la pintura. Y como podemos ver, pues le metí un tono de blanco, pero es un color en tricapa que tiene una perla color azul. Aquí tal vez casi no se nota, pero con los reflejos de la luz y sobre todo de día, ahí se alcanza a ver. Aquí en esta parte se puede ver un poco la perla color azul. Y pues realmente depende ahí de la iluminación en donde se ve este color azul. La verdad que quedé muy satisfecho con el trabajo de pintura que se hizo. A pesar de que es un color blanco, y el blanco pues como saben es un poco más difícil que refleje a comparación de tonos oscuros como un negro, por ejemplo. Igual quedó muy bien la calidad de pintura. El acabado realmente, aquí podemos ver el reflejo y el brillo que da el tono de pintura. Algunas piezas que eran de fibra de carbono también. Aquí podemos ver el resultado. A comparación de cómo estaba, pues quedó muy bien. Ahí podemos ver la calidad del reflejo. Se ve bastante bien. Y como les dije, le iba a cambiar algunas piezas por las originales. Aquí tenemos ya los espejos originales. Los cambié por los que eran de fibra de carbono, ya que pues me gusta más el aspecto original. Además de que estos son eléctricos y se pueden mover con el control que tiene adentro. También quedé muy contento con la calidad aquí del cofre, con el resultado, ya que como pudieron ver en videos anteriores, pues ya el clear estaba completamente quemado. Aquí se le puso de nuevo clear y quedó bastante chingón. Aquí podemos ver los detalles en fibra de carbono. Bastante bien. Igual aquí los focos quedaron como si fueran nuevos, en muy buenas condiciones. De este lado también quedó muy bien. Como pueden ver, aquí también le cambié la defensa por la original de este modelo del Evolution 9. Y también compré la vista que lleva aquí abajo. Así que pues ya está completo y se ve original. Me salieron por ahí también estos rines. Aproveché, se los compré y también ya da otra vista completamente diferente con sus nuevos rines. Le puse aquí en la parte trasera el emblema de la versión japonesa Evolution 9 y es la versión MR. Entonces ya estos pequeños detalles en la cajuela pues lo hacen ver bastante bien. Los visores, que eran completamente nuevos, también ya quedaron instalados. Son originales de Mitsubishi. Y
pues le dan un muy buen aspecto al auto. Y también les quiero mostrar la atención al detalle que se le dio en este coche, que realmente por donde lo mires es un coche que pareciera que siempre fue de color blanco. La verdad que ni siquiera se nota el cambio de color. Cada sticker, cada numeración de la serie, todo quedó en excelente estado. Desde que abres las puertas, todo quedó como debía de quedar. La verdad que este nivel de detalle es el que yo esperaba en el trabajo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy bastante satisfecho y contento con la calidad, con el resultado. Aquí se puede apreciar ya mejor con la luz. Cada sticker que lleva el coche, cada plástico, cada fierro, todo se quitó como debía de quitarse. Se desensambló las series, los seguros, cada tornillo está el color que debería de ir. Y pues, ¿qué les puedo decir? La verdad que fue un trabajo de muy buena calidad. Y aquí se puede ver un poco la perla en color azul de la pintura. Como podemos ver aquí en la sombra, se nota mucho más. Y depende pues también del ángulo. ¿Qué les puedo decir? Miren nada más aquí la escena esta, que el coche se ve bastante bien. Ya igual los nuevos rines creo que también lo ayudan muchísimo con la vista. Me gusta mucho el aspecto original de los rines del Evo 9, pero estos rines la verdad que también creo que le favorecen muchísimo. Quería conseguir el cofre original también, pero al final me gustó mucho el aspecto del cofre en fibra de carbono y yo creo que lo voy a dejar. También, si recordarán, pues teníamos una cajuela de fibra de carbono, la quité y puse la cajuela original porque pues me gusta mucho más el aspecto del coche original. No descarto en un futuro poner la cajuela en fibra de carbono, pero de momento me gusta bastante así. Aquí podemos ver la calidad. Otro detalle importante, por aquí podemos ver que no tiene el silenciador, ahorita tiene tubería directa, por eso escucha un poco más fuerte. Vamos a ver si le mando a hacer la tubería directa. Estaba realmente probando el sonido para ver si me gustaba y pues la verdad sí me gustó bastante. Yo creo que le voy a mandar a hacer la tubería directa hasta atrás, ya que con el silenciador pues suena bien, pero creo que le hace falta por ahí un poquito de ruido. Miren nada más también cómo quedó el cofre. Quedó muy bien. La verdad no esperaba que quedara tan bien el resultado, sobre todo en estas piezas que eran de fibra de carbono, que ya estaba un poco dañada la pieza. Ya la capa de clear pues se había desgastado mucho, pero sí quedó bastante bien. Así que ustedes dejen ahí en los comentarios qué opinan del resultado. La chulada. Y bueno, el coche por ahorita está casi listo por fuera. Quedan la verdad muy pocos detalles o modificaciones que le voy a hacer, pero por fuera está casi listo. Ahora lo que sigue es lo bueno. Vamos a hacerle algunas modificaciones ahí en el motor, en la reprogramación del coche y algunos otros detalles en el interior que les voy a estar mostrando en próximos videos. Pero de momento así es como se ve el auto. ¿Y qué les puedo decir? Muy contento. Vamos a ver aquí que está bastante ancho, mucho más ancho que el Lancer normal. Los guardafangos vienen ensanchados
de agencia y se ve bastante chingón. Vamos a verlo con las luces encendidas, también da otra cara completamente diferente. Estos detalles en rojo, que en este caso pues son los focos, se ven muy bien, combinan muy bien con el blanco y combinan muy bien con el color negro, que se ve bastante bien. Parte frontal pues tenemos las luces HID de agencia, que pues se iluminan color blanco, se ve bastante bien. Pues ya el auto realmente parece otro, parece un auto completamente diferente, pero para bien. El color blanco es uno de mis favoritos en los coches, creo que hace resaltar muy bien los detalles, sobre todo en combinación con el color negro. Así que pues quedó justo como lo imaginaba, incluso un poco mejor. Y pues déjenme ahí en los comentarios cuál fue su parte favorita del trabajo que le hicieron al Mitsubishi Lancer Evolution 9, ya que pues la verdad sí fue bastante trabajo. Déjenme ahí qué fue lo que más les gustó: cofre, focos, atención a los detalles, la restauración de la fibra de carbono, cambio de rines. Pues fueron bastantes cambios desde la última vez que lo miramos. Y pues así vamos a cerrar este video. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Alex, esto fue un video de tuners. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.